Estás escuchando Milenio 3 por Ayuca Náutica. Da la impresión, queridos amigos, buenas noches, de que se establece una curiosa barrera, difícil de superar, entre aquellos que han visto el misterio, han contemplado lo extraordinario, y el resto de la humanidad. Es muy difícil definir con palabras aquello que por propia naturaleza es indefinible. Muchos lo han intentado. Muchos estudiosos de gran calibre, a lo largo de la historia, han intentado poner nombre a lo innombrable, a ese instante en que las leyes de la física ordinaria, a ese instante en el cual lo que consideramos lógico se rompe en mil pedazos y durante unos segundos se nos muestra lo que parece el velo de otra realidad. Las personas que viven el misterio, en sus múltiples y variadas formas, eso sí que lo sabemos, jamás vuelven a ser las mismas. Muchas veces existe una especie como de desapego que roza la falta de respeto entre las personas que siguen ubicadas en el mundo de lo normal, en el mundo de lo ordinario, en el mundo de lo tangencialmente físico, y aquellos que de pronto, aunque sea en un breve episodio de tiempo, han estado cerca, próximos a lo que sin duda saben que es extraordinario. En ese gran bloque caben todo tipo de apariciones, de sensaciones, de percepciones de que existe otra cosa difícil de contar con palabras. Pueden ser representaciones que nos generan un tremendo miedo. Mircea Eliade, el gran creador del estudio de las religiones comparadas, ya decía hace 60 años que existía un fenómeno desde el principio del tiempo, un apasionante fenómeno, que es cuando al hombre, da igual su condición, el lugar en el que viva, la época, cuando al hombre, por accidente, se le representa lo luminoso, lo sagrado. Y él definió ese momento hilando testimonios de diferentes civilizaciones y viendo los paralelismos que había como el poder, la majestad y la sensación de que lo que está enfrente en aquel instante es muchísimo más poderoso, inalcanzable y que se muestra ante uno por algo. Quiero deciros con esto, amigos de Milenio 3, que no solo los estudiosos periodísticos, de alguna forma persiguiendo el dato como nosotros toda la vida, hemos intentado casi capturar o comprender qué ocurre cuando la realidad deja de serlo, cuando los velos propios que nosotros mismos creamos con nuestros sentidos, con la cárcel de nuestro lenguaje, cuando nosotros mismos comprendemos que hay algo más. Ese algo más a veces tiene formas que asustan, evidentemente. Mysterium tremendum, dijo Eliade. La impresión fortísima en el corazón cuando lo que aparece, además, tiene una especie de reverberación no solo poderosa, sino inquietante. Suele ocurrir. El tema no es baladí porque todas las grandes religiones han surgido de un mysterium tremendum, de una aparición que rompía la lógica, la sensación de las personas de que estaban asistiendo a un acontecimiento extraordinario, por tanto, que ese enviado, bien sea como un aparecido con túnicas, bien sea como un ángel de luz que desciende del cielo, bien sea como una llama que habla, bien sea como lo extraordinario que queréis poner, indicaban, eran portadores de una gran verdad, que la realidad en la que vivimos es solo una parte, y que desde entonces, desde ese instante, todo podía ser diferente, todo podía ser un misterio. El término para acuñar estos encuentros con lo sagrado, o lo que es lo mismo, encuentros con el misterio, se dice hierofanía. Hiero, sagrado; fanía, fenómeno, manifestación. Esta noche, una vez más, hablamos de personas que han sentido eso, que hay algo extraño que vive con nosotros, que se aparece por algo y que nunca volverán a ser las mismas. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido.
Milenio 3. Cadena Ser. Porque, amigos, si no, lo que estaríamos haciendo sería recopilar, sin más, casos y casos. Hay que darle un sentido en ocasiones a lo que se esconde detrás de esos casos, a lo que nos están comunicando estos casos, a lo que significa que el hombre en cualquier circunstancia, por ejemplo en un edificio de pisos, se vaya encontrando poco a poco con estas hierofanías, porque el fenómeno es muy similar. Luego el hombre interpreta qué es ese fenómeno y bien hacen cosas como los grandes terrores o las grandes devociones, pero el fenómeno en el fondo es el mismo, algo más allá de los sentidos, de lo comprensible. La investigación de esta semana viene a engrosar, sin duda, desde ya, el increíble, vasto mundo de los expedientes X españoles. Sigue siendo parte, o forma parte ya de ese volumen que en el fondo pone en tela de juicio casi todo lo que conocemos. Estoy seguro que las personas que vais a escuchar estarán marcadas por los que tienen la mente ordinaria como sujetos incluso de dudosa credibilidad, porque quien ha visto lo imposible ya es sujeto un poco sospechoso, pero solo ellos, los testigos, saben que no mienten, que han presenciado una serie de fenómenos y que por algo se repiten en un mismo lugar. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Recién llegado de la ciudad de Albacete. Sí, allí hemos estado cubriendo uno de los casos más extraños con los que yo me he encontrado, porque conocemos casos de pisos con fantasmas, con historias de aparecidos, pisos encantados. Podemos incluso también conocer historias de edificios encantados. Pero ¿qué pasaría si empezáramos a hablar a partir de hoy también de plazas con todos sus edificios encantados, incluyendo, por ejemplo, sus establecimientos? Desde luego que suena bastante fuerte. Has estado en el lugar, había una serie de pistas, había una serie de datos históricos y la investigación de verdad yo creo que es de AUPA. Una vez más, en el marasmo de la civilización, todo esto se cuenta casi a hurtadillas. Es más, es mejor que ni se cuente. Pero la sucesión, como si fueran capas de una especie de cata arqueológica, de diferentes sucesos y la fuerza con la que se manifiestan los sucesos y la verdad, yo creo, de cómo cuentan los testigos estos sucesos, no nos hace más que pensar que realmente algo está ocurriendo. ¿Desde cuándo, Javi? Primer archivo o ficha del lugar preciso, porque ahora conectaremos con Carmen, que se encuentra en otro lugar, conectará con nosotros, no exactamente aquí, en el estudio, pero estará con nosotros evidentemente, y haremos también la propuesta de, si alguien sabe más, es el momento de que la investigación se amplifique, porque hablamos de un sitio no especialmente tenebroso, no especialmente antiguo. ¿Cuál es la historia del sitio antes de entrar hoy todos juntos dentro de él y sentirnos dentro de él? Pues, el fenómeno empieza desde el minuto 1 prácticamente. Son unos bloques de edificios propios de la época de la transición aproximadamente. Final de los 70, principios de los 80. Sí, había sido un cuartel militar. Entonces allí se construyen finalmente unos bloques de pisos para que varias familias puedan empezar a vivir allí. Y ya desde ese primer momento empiezan los fenómenos casi desde cero, digamos. Desde el instante en que se mudan. Eso es, y van adoptando, y vamos a ir viéndolo, un increscendo de alguna forma, porque lo que parecían cosas que podrían ocurrirnos a ti o a mí en nuestra propia casa y que podríamos acuñar al típico sonido de los edificios, va transformándose en algo mucho más tenebroso. Tipo de casas, vamos a ver, tú has estado allí, has estado en muchas casas, has estado con diferentes vecinas. Es curioso porque es una historia contada por voz de mujeres. Casi todas las protagonistas, porque son las personas que están en la casa, son mujeres de diferentes pisos, de diferentes estancias, pero siempre de una zona recoleta, una zona concentrada. Podemos dar incluso, ¿por qué no?, el lugar más próximo, esta plaza, podemos decirlo, porque necesitamos esa ayuda si alguien sabe algo más. Sí, son todos los edificios de la plaza del periodista Antonio Andújar de Albacete. Y bueno, hay que decir además, hemos hecho un trabajo de investigación hablando con varias personas y es muy curioso que casi nadie quiere hablar y sin embargo todos aseguran haber vivido algo fuera de lo común. Y yo quiero que viváis esta noche con nosotros, amigos de Milenio 3, con intensidad esta investigación, paso a paso. Y no vamos a ir desvelando cosas, sino vamos a ir descubriéndoles si os apetece. Ahora, si alguien sabe algo
o ha vivido algo, o vive y es valiente, y es capaz de romper la barrera del ordinario y su dictadura, y decir, yo también he visto esto, o creo en estas personas porque me ha ocurrido esto, es el momento. Con Noel Calero, Carlos Largo, Fermín Agustí, el lugarteniente don Santiago Camacho. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Porque nos encontramos, Santi, en el fondo en eso, ¿no? No es solo casuística, y además este caso vas a ver que es completísimo, la eterna rasgadura de lo ordinario, y que le puede pasar a cualquiera, pues por ejemplo, con un simple cambio de casa, ¿no? Sí, no tienen que ser ni castillos siniestros, ni cementerios remotos, ni lugares especialmente espantosos. A veces esa particular cualidad, quién sabe si del horror, que es que se vea alterada para siempre. Tu visión de la realidad puede darse en tu propia casa, en la seguridad de tu hogar. Fíjate que Powell y Berger, en su famosa obra El retorno de los brujos, tenían un concepto que a mí se me quedó grabado cuando hace muchísimos años la leí, que decían, el horror no tiene que ser como nos lo pintan en la literatura o en el cine. Imagínese que sale por la mañana y están las margaritas de su jardín cantando ópera. Eso es el horror. El ver para siempre todo lo que pensaba de la realidad te has tocado. El que ya nada sea seguro. El que ya nada vuelva a ser lo que fue. Vamos en busca de ese misterio. Antes conectamos con Carmen. Buenas noches. Buenas madrugadas. Bueno, te escuchamos muy bien, te escuchamos perfectamente. Parece que estás con nosotros, ¿eh? Es que estoy con vosotros, sigo estando, aunque no me tengáis justo ahí al ladito. Pero ¿cómo me iba a perder yo estos programas? Claro que sí. Además, bueno, se te echa de menos, eso es evidente. Está como un poco huérfano este lateral. Pero vamos a hacer una cosa importante, que es incluso no solo pedir ayuda, como hemos hecho, abrir vías de contacto. Y hemos lanzado una pregunta importante antes de empezar con los testimonios, porque queremos conocer más a nuestra audiencia. Es un paso importante y que durará varias semanas. Son preguntas para vosotros muy directas. Queremos conocer a la audiencia de Milenio 3. Puede ser un proceso que nos sorprenda y muy interesante, ¿no? Pues sí, porque además con las nuevas tecnologías se hace más fácil escucharnos a cualquier hora y en cualquier parte del mundo, con lo cual hemos lanzado una pregunta en el debate de la semana y queremos saber más de nuestra audiencia. ¿Cómo escuchas Milenio 3? Ya ha votado mucha gente, Iker, y nos dicen que en directo el 51% nos escucha y por internet el 49%, como Madre vemos, mía. mitad y mitad de la audiencia. Madre mía, pues queremos conoceros y luego incluso iremos por lugares. Claro que sí, queremos conocer a nuestros oyentes. Es momento de saber algo más de todos vosotros. Os pedimos la participación y, por supuesto, Carmen, además, todas las vías abiertas para que participen en esta investigación que de verdad es para estar muy, muy pendientes. Claro que sí, vamos a dar las vías de contacto porque además, igual que la semana anterior, tenemos un regalazo. Toda la saga de Caballo de Troya, desde el primer Caballo de Troya 1 hasta el 9, hasta el último, hasta el que acaba de salir. Tan solo un ganador entre todos los mensajes que nos lleguen a las diferentes vías de contacto. Milenio 3 con número @cadenaser.com, www.cadenaser.com, donde nos pueden dejar los mensajes y los iremos subiendo segundo a segundo, y también La Nave del Misterio tanto en Facebook como en Twitter como en Google+. Perfecto, qué raro se me hace estar haciendo el programa sin ti, sinceramente. Pero bueno, vamos allá, vamos a intentarlo, con mucha fuerza. 1:45, momento perfecto para empezar la investigación. Todas las vías de contacto y, por favor, queremos conoceros. Luego más adelante hablaremos de los datos, por ejemplo, del último IGM y os contaremos muchas cosas. Queremos conoceros y queremos vivir con vosotros el misterio. Y, por cierto, hablaba con mi querido amigo Santi Camacho, estamos muy contentos de estar con vosotros siendo punta de lanza, ¿verdad?, de tantas cosas y con mucha valentía. Por ejemplo, el misterio está ahí, claro que está. Javier Pérez Campos casi lo ha tocado, porque las casas son de esta plaza periodista Andújar de Albacete. Estoy seguro que hay oyentes ahora mismo ahí. Vamos a empezar, vas casi escalera por escalera, buscando nivel sociocultural normal, centro de Albacete. O sea, no estamos hablando tampoco de una zona muy, no sé, centro de Albacete. Una casa cualquiera, casas como las de cualquier otro.
Son casas, pues ya te digo, como podríamos vivir cualquiera de nosotros, casas muy humildes, muy normales, vaya, y que precisamente en esa cotidianidad, como decía Santi, habita el horror prácticamente. Para que te hagas una idea, las conversaciones en el supermercado no son del tiempo, no son de la crisis ni de estas cosas, son de anoche, ¿tú qué viste? Primer testimonio, Carmen Simarro. Cuéntanos. Vamos a escuchar a Carmen Simarro. Es una vecina que nos atendió amabilísimamente y a la que le damos las gracias por compartir de forma tan valiente y con tanta claridad su testimonio, que nos hablaba de cómo ya en los primeros días, después de la mudanza, empiezan a sentir, a notar cosas un poco fuera de lo normal. Por lo tanto, Javi, hablamos de un cambio a este lugar que antes era un cuartel y hace unos 30 años. Es decir, desde el primer instante empiezan a ver que en su casa nueva algo no va del todo bien. Yo lo notaba en la cocina, muchas veces me creía que había alguien detrás. Notaba yo como una persona detrás de mí, pero yo miraba y nunca veía nada. Y cosas así raras, de ir por el pasillo y oír ruidos. Eso sí, muchos ruidos. Como si estuviesen andando alguien por el pasillo. Y yo decía, o sea, manías mías. Pero yo se lo contaba a mis hijas y pues sí, yo también lo digo, mamá, eso. Y como tantas veces nos cuenta la propia historia, que como hemos dicho en esta introducción, tiene tantos paralelismos, que es lo que asombra, no asombra un solo caso, asombra la conjunción de miles de casos en los que vemos una especie como de increscendo. Pues todo va poquito a poco subiendo de intensidad. Claro, los ruidos, las sensaciones, pues uno puede decir, claro, es que ha sido un hogar nuevo, no lo conoces, territorio inexplorado, igual estás inquieta. Ahora, ¿por qué diferentes vecinas y vecinos estaban sintiendo lo mismo? Claro, es algo que podría no pasar de lo anecdótico si no fuera por lo que empieza a ocurrir días después. Y además, estos fenómenos no salen de las casas, es decir, todos los vecinos los viven en silencio, pensando que si hablan con el vecino de al lado van a quedar como locos. Y sin embargo, finalmente acaban hablando todos, compartiendo sus experiencias, sus testimonios, sus vivencias, y empiezan a darse cuenta de que esto, el misterio, está ocurriendo en todo el bloque. Pero primero son importantes ruidos que pueden ser de un origen natural, sensaciones nada más. No hay ningún tipo de fenómeno en esos primeros años, en estas casas, que nos llame la atención por su gravedad en el aspecto de visión, no bajo el umbral de la puerta, visión a los pies de la cama. Todavía en esos primeros momentos no hay nada de esto, ¿no? No, hay una tranquilidad, entre comillas, dentro de esta inquietud muy habitual entre los vecinos. Sin embargo, vamos a escuchar de nuevo a Carmen Simarro contándonos cómo parece que el misterio sube un escalón. Estábamos mi marido y yo viendo la tele. Y mi marido se duerme, a la hora de la siesta, era la hora de la siesta. Y durmiendo, estaba ahí. Y yo me puse así vuelta y veo... De momento pues me va así la vista y veo que sale un hombre, pues yo me creía que era mi marido. Cuando de momento miro así y le veo los pies a mi marido que estaba sentado a mi lado. Y me sobresalté, yo digo, y me asomé ahí, no había nadie. 2-10, Milenio 3, la cadena SER. Habría que detallar un poquito más, Javi, yo creo, esta visión. O sea, está ahí tranquilamente, alguien puede pensar, ¿no?, en duermevela y ve algo, se ha equivocado, es la tensión de lo anterior. ¿Qué es exactamente lo que ve esta mujer en ese instante concreto que hace que los fenómenos vayan desencadenándose en las diferentes casas, diferentes vecinos, de una forma inesperada? Pues bueno, nosotros estuvimos allí además en el lugar de la visión, precisamente ya nos señalaba el sitio. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea, tiene un sofá muy cerca de la puerta de entrada al salón. Entonces, pues en este momento de la siesta, ¿no?, en el que ella estaba tumbada tranquilamente viendo la televisión como hacía otros días, de pronto ve esa extraña figura, la eterna sombra negra sin rostro, caminando, cruzando la puerta y vagando de alguna forma hacia el pasillo. No llega a ver cara, no llega a ver nada. No llega a ver nada, solo ve esa sombra de una estatura que ella asocia con su marido, porque dice que es de una estatura parecida y que por la robustez, digamos, de la figura, debía ser un hombre. Entonces ella tranquilamente piensa que es su marido, pero ¿cuál es su cara cuando de pronto mira a su izquierda y ve que su marido está acostado a su lado?
aquí interviene un elemento interesante y sigue siendo otro testimonio de la misma mujer. Una casa cualquiera de ese vecindario, luego escucharemos a otras personas, que va viendo cómo todo esto alcanza un clímax, y ahora lo explicaremos un poco, Santi, o intentaremos, porque cuando uno ya se da cuenta de lo que está ocurriendo, se mete en esa dimensión y parece, dicen los clásicos, que el fenómeno, la hierofanía, ¿no?, lo que hemos dicho, lo que sea, también se alimenta de eso y se potencia y se arma cada vez más, porque escuchando el siguiente testimonio yo creo que nos vamos dando cuenta de que esto alcanza tintes de una película de suspense terror, porque hay un momento en que compran un espejo. Carmen Simarro introduce en su casa un espejo, un souvenir de uno de los viajes que había hecho a uno de esos lugares exóticos, como que tanto sonarán a los oyentes, ¿no? Y bueno, ella nos contaba que estaba muy acostumbrada a ella a dormirse tarde, quedarse sola en el sofá durmiendo y toda la familia se iba a acostar. Sin embargo, empieza a ocurrir algo cuando introducen ese espejo en casa, y es que a eso de las 11 de la noche aproximadamente, a partir de ciertos días, empieza a ver a una extraña mujer vestida de luto que parece asomarse como desde otra dimensión y se queda mirándola fijamente al otro lado del espejo. Yo desde luego la veía cuando me quedaba sola, como yo no quitaba el ojo de ahí porque ya me daba miedo, me iba a acostar y me quedaba yo y nada, me tenía que acostar porque es que me daba miedo, miraba y decía, ya está ahí. Ya está ahí. ¿Qué exactamente? Necesitamos saber más. Retrato robot, siempre a la misma hora, siempre en la misma dimensión de ese espejo, siempre mirando de la misma forma. ¿Qué te contó? Pues ella aseguraba que era una mujer de unos 40, 50 años, vestida totalmente de negro, de luto, vaya, con su pelo largo que caía por su cuerpo, y que la miraba muy seriamente, sin sonreír, sin hacer ningún gesto, sin intentar comunicarse con ella, simplemente como al otro lado del salón, en ese espejo, a partir de las 11, se asomaba esa extraña efigie y se quedaba mirándola como si fuera alguien del más allá. Pero es que lo más terrible es que ella no era la única que llegó a verla. Su hija también nos aseguraba que había sido testigo de ese fenómeno. Y yo creo que ahora Santiago Camacho y yo nos mirábamos fijamente en un instante y poníamos un gesto como de decir, estos son ya palabras mayores, ¿no? Diferentes testigos, diferentes generaciones en la misma casa observan la mujer enlutada. No es la primera vez que lo hemos escuchado. Aquí ha habido testimonios de personas que han visto eso. Y los espejos, aunque es otro tema, pero aunque sea para salpimentar todo esto con un porqué, con un saber más, los espejos siempre, Santi, han sido de alguna forma para muchas culturas, desde lo más remoto. Hoy estamos hilando con lo remoto, el propio misterio del hombre, puertas, comunicaciones. Sí, yo creo que es por esa capacidad que tienen de reproducir ante nosotros un mundo que es el nuestro y no es el nuestro, que cuando vamos a tocarlo con la mano vemos que detrás hay una pared sólida, pero que sin embargo hay algo que vemos, siempre se les ha dotado de cualidades mágicas. Hay muchísima casuística en el ámbito paranormal de apariciones en espejos. Por citar posiblemente el caso más famoso, hay una célebre mansión encantada en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, que se llama la Plantación Myrtle. La Plantación Myrtle es una de las candidatas a ser la casa más encantada de Estados Unidos, y en uno de sus salones hay un célebre espejo donde decenas de personas dicen haber visto sombras que aparecen justo detrás de ellos, y que cuando te vuelves evidentemente no hay nada, pero que además el espejo no es siempre el mismo, es el lugar, porque el espejo hay que reemplazarlo cada pocos años, porque el marco sigue siendo el mismo, pero pongas el espejo que pongas, siempre acaba saliéndole óxido, acaba cayéndose a pedazos la lámina reflectante que hay detrás del cristal, y que es lo que hace que haya la luz. Y es algo que a los cuidadores de la mansión siempre les ha llamado muchísimo la atención. Se ponen espejos de gran calidad y aún así ninguno de ellos aguanta.
En el ámbito mágico, obviamente, también se han utilizado los espejos en cosas como, por ejemplo, la adivinación. Pensemos que el mítico Michel de Nostradamus practicaba la catoptromancia, que era el ver esas visiones del futuro a través de un espejo de plata que se introducía en un recipiente de agua, y a través del agua, con la distorsión que producía esa visión, era como se miraba el espejo y al parecer aparecían visiones. Imágenes del futuro, o en este caso, quién sabe, porque esta es la pregunta, del pasado, pero lo cierto es que ha habido grandes, vamos a llamarlo terapeutas, psicólogos. Raymond Moody, si no me equivoco, Santi, que tenía una sala con espejos. Raymond Moody, interesado en todo lo que tiene que ver con el más allá de la vida, pues estuvo una temporada precisamente, le llamaba mucho la atención este interés de los espejos en las culturas antiguas y en todo lo mágico. Se hizo construir una sala absolutamente repleta de espejos, absolutamente recubierta, paredes, suelo y techo de espejo, donde introducía a sus sujetos para que describiesen sus sensaciones pasado un rato. Y casi todos acababan teniendo visiones de un tipo u otro. Algunos, curiosamente, la gran mayoría, visiones de tipo positivo. Se sentían, como decían algunos de los sujetos, en comunión con los desencarnados, como si de alguna manera aquella sala se convirtiese en una burbuja más allá de nuestro mundo físico y de alguna manera visitasen ese mundo de lo que hay más allá de las entidades físicas y pudieran tocarlos y visitarlos. Es curioso porque no siempre esas visiones son positivas. Los espejos, por ejemplo, sabes que se han utilizado en entrenamiento de tropas de élite en el ámbito militar. Algunas tropas de élite estadounidenses, parte de sus ritos de entrenamiento es colocar al candidato 24 horas sentado delante de un espejo, nada más. Y parece una tontería, pero ese estarse mirando constantemente, algunos dicen que ven cómo su imagen se desdibuja, cómo terminan por no reconocerse, cómo llegan a estar a un paso de perder la cordura. Imagínate, si la experiencia es fuerte, que esas personas que tienen que ser sometidas a condiciones durísimas de supervivencia, aguantar interrogatorios, ver su vida en grave riesgo, esa es una de las pruebas atroces que tienen que pasar. El espejo, como un elemento. ¿Qué hicieron con el espejo, Javi? Pues con todo el dolor de su corazón prácticamente, porque era un regalo y que a ella le gustaba, tuvieron que romperlo y sacarlo de casa. Romperlo y sacarlo de casa. Madre, hija, otras personas habían asegurado que allí aparecía una mujer. El dato es una mujer de luto, unos 40 o 50 años, mirando inexpresivamente. ¿Tendrá algo que ver? Nuestra idea es ir dando datos y que seamos esta noche un poco todos detectives, que extraigamos conclusiones, porque creo que hay un final tremendo. Pero ahora, de momento, como es de ley, las noticias del misterio a las 2 en punto en la SER. Cadena SER. Noticias del misterio. La primera noticia de esta semana nos lleva hasta Módena, donde se ha hallado una necrópolis de cremación y un templo. Además, se han encontrado 3 esqueletos que no se habían quemado. Los primeros exámenes realizados en los huesos apuntan a que los 3 hombres podrían haber sufrido una muerte violenta, ya que uno de los esqueletos tenía el cráneo entre las piernas y cortes oblicuos. Además, se supone que fueron lanzados con un ladrillo en los pies a una zanja para ocultarlos. Las dataciones dan como resultado que podrían haber vivido entre el siglo I a.C. y el siglo I de nuestra era. Nuestro compañero de Ser Historia, Nacho Ares, nos habla de quiénes podían ser estos hombres. Seguramente esos 3 cuerpos pertenecen a esclavos que intentaron huir y que fueron ajusticiados. Esto es lo que dicen un poco los investigadores que están llevando a cabo los trabajos de excavación y que fueron arrojados de una manera poco ortodoxa a la necrópolis romana, en donde sí que había enterramientos más convencionales. Científicos de Japón y Rusia acaban de confirmar que existen muchas posibilidades de que el próximo año se pueda clonar un mamut.
Estos gigantescos mamíferos se extinguieron hace 11.000 años, pero ahora, tras hallarse la médula ósea de un fémur en Siberia, pueden volver a la vida. La historia de los mamuts se remonta a hace 3 o 4 millones de años en el continente africano. Después emigraron hacia Europa y Asia y por último llegaron al continente americano hace 500.000 años. La desaparición de esta especie en la Edad del Hielo es aún un misterio. Y hablando de ciencia, últimos estudios han llegado a la conclusión de que el cerebro se reorganiza cuando ve cine de terror. Según describía Aristóteles, el miedo, la identificación con el sufrimiento de los personajes y el resto de emociones que inspiraba la tragedia griega lograban una catarsis sobre los espectadores que quedaban así liberados de sus propios temores. Su alma, decía el filósofo, se purificaba. Ahora las técnicas de escáner cerebral y análisis de hormonas han permitido saber que las vivencias estresantes reconfiguran el modo en que funciona nuestro cerebro. Manuel Martín Loeches, profesor y coordinador de neurociencia cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid, nos habla de este estudio. El cerebro lo que hace es reorganizarse. Con el estrés se activan ciertas hormonas, una de ellas es la noradrenalina, que lo que hace es, cuando llega a la corteza cerebral, a nuestro cerebro, lo que hace es modificar sutilmente, si queremos decirlo así, las conexiones que tienen que ver en el cerebro con el estado de alerta, ¿no? Con el estado de estar muy atento a lo que está ocurriendo. De hecho, hasta se percibe mejor. También tiene sus consecuencias incluso sobre el pensamiento. De hecho, no se puede pensar con calma, con cierta tranquilidad, sino que hay que pensar de forma inmediata, todo como si fuera una reacción, ya digo, de peligro inminente. Y de la ciencia a la fe de un pueblo, en este caso el de Jutiapa, en Guatemala, donde aseguran que una imagen de la Virgen está llorando sangre. La han limpiado varias veces, pero la talla sigue emanando ese líquido rojo, y ya son decenas las personas que se acercan hasta la vivienda para contemplar cómo sangra. Confirmé con mis propias manos que al frotarle una rosa blanca sobre su rostro, la Virgencita, ella empezó a derramar lágrimas. Vi que sí, le brotó la gota aquí. Es cierto, ya es pura verdad. Me desengañé yo misma y es pura realidad. Es algo sobrenatural, ¿verdad? Es el lagrimeo que es claro, y lo demás pues concretarse, pues saber lo que es, profundizar lo que es el color de la sangre, ¿verdad? La gente cree que ocurren estos hechos porque la Virgen está intentando dar un mensaje. Y acabamos en México con lo que era una leyenda urbana que acabó convirtiéndose en realidad, la de la niña vampiro. Mucha gente contaba que cerca de la localidad de Mulchechén se aparecía una niña vestida de blanco, con el pelo negro y revuelto, ojos desorbitados y grandes colmillos, que atacaba además a los viandantes. Una mujer, apenándose de ella, se acercó y la preguntó si se había perdido, pero al acercar su mano, la niña vampiro intentó morderla. Desde entonces, muchos fueron los que denunciaron haberla visto. Ahora el periodista Julio Amer ha descubierto quién era en realidad la niña vampiro. Resultó que esa niña no era nada más que una niña perturbada de sus facultades mentales, que se había perdido de su casa en esa comisaría y se escondía en el día en el monte y en la noche salía a buscar qué comer. Y como era retrasada mental, por decirlo, padecía de la mente, pues no hablaba ni nada, y si alguien se le acercaba, pues ella en defensa pues trataba de arañar, de morder o lo que sea, y en eso termina la historia. La semana que viene, mucha más información aquí, en Noticias del Misterio. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Las noticias del misterio terminaban con una leyenda basada evidentemente en hechos reales, con una de las cosas más incomprensibles, incoherentes en su propia naturaleza, pero que efectivamente son un auténtico icono del miedo, que es niño fantasma, niño extraño. Bien, estábamos en esta plazuela de Albacete,
en estos edificios construidos hace unos 30 años aproximadamente, 25-30 años, antiguo cuartel, y cómo los fenómenos van increciendo como si fuese el guión lógico de una película de suspense creciente. Pero es que aquí la diferencia es que los testigos son de carne y hueso y no se dedican ni mucho menos a el arte de hacer de actores, ni mucho menos. Son personas con vidas normales que en cierto momento empiezan a preocuparse, y creo que es natural. Otra vecina, Carmen García, otra persona, habla sin tapujos, y esto yo creo que es como para escucharlo con muchísima atención, de este factor. Javi, haznos tú un poco de antesala. Niños. ¿En qué momento? Estamos hablando de que todo esto son capas de tiempo, ¿no? O sea, no todo ocurre en el formato que estamos ahora comentando, tan rápido, tan unido. Pasan épocas entre unos fenómenos y otros que van como cogiendo forma, ¿no? Sí, como decíamos, es un increscendo, como si el misterio fuera subiendo esos escalones de estos edificios, ¿no? Y bueno, además, este caso de las visiones de niños es muy curioso y yo diría incluso que determinante, porque le ocurre a varios vecinos de forma aislada, que no se conocen prácticamente siquiera entre ellos, y que luego, por intermediación de otros vecinos, cuando ellos acaban hablando de este tema, mira lo que me ha ocurrido, a corazón abierto, les cuentan, pues sabes que en el bloque de enfrente ha ocurrido también algo parecido. Es decir, que creo que parte de la fuerza de esta historia reside en estos casos, visiones de niños como de otro tiempo. Y si quieres vamos a escuchar a Carmen García y matizamos y entramos un poco más en este tema. Me parece perfecto. Lo que más se comenta en el vecindario son personas que dicen que ven a niños con el pelo muy cortito, con babis infantiles, antiguos. Por lo visto, les llega el babi por aquí, más o menos, y lo que son zapatos y los pies no se llegan a... no los ven. Y los ven como recortes sin volumen. Y se oyen las risas, pero no hablan. Golpean los cristales, corretean por el pasillo, como jugando. Resulta muy curioso porque todo tiene un nexo, todo tiene, nunca mejor dicho, una especie de cordón umbilical que une estas historias. La semana pasada, nuestro compañero Carlos Largo nos sorprendía con una historia que tenía que ver con un testigo que a las afueras de Barcelona se encontraba con una visión como de niños, con el pelo, el traje, pues muy parecido, corriendo en una especie de hilera y que desaparecían. En este caso estamos analizando una visión, otro testimonio tan gráfico, tan bien contado, con tanto detalle, que ya se ve la cercanía del fenómeno. Es decir, cuando aparecen estas figuras de niños, estamos hablando de dentro de las casas modernas. Y queremos saber más. ¿En qué circunstancias? ¿En qué momentos? ¿Cómo los ven? ¿Y a qué distancia? Es muy curioso porque aseguran verlos tanto de día como de noche. No es la visión de película de terror, sino como hablamos en esta noche de lo cotidiano, ¿no? Del terror en lo habitual. Hablaban de detalles, nos decían, por ejemplo, tengo aquí apuntado que eran como 2D, en dos dimensiones. Niños, además, que también aparecían como en blanco y negro, con su rostro desdibujado, no se les veía bien pues cómo eran sus rasgos faciales, y aparecían en situaciones muy diferentes. Una de ellas, la que a mí más me inquietó, es, claro, a mí me lo contaron en ese angosto pasillo, un pasillo larguísimo, muy oscuro, lleno de ventanas que dan a un patio, y aseguraban de estar comiendo o cenando en ese patio, mirar hacia un lado, ver cómo las cortinas de su pasillo se están moviendo solas. Entonces de repente veían a ese grupo de niños que, muy curioso, siempre aparecían en grupo, como jugando. De pronto empezaban... Nunca un niño solo. No, siempre en grupo. Llamaban de pronto a los cristales, empezaban a golpear con fuerza los cristales y desaparecían corriendo en la inmensidad de ese pasillo. Pero vamos a ver, me estás hablando de que desde el patio, viendo el propio interior de tu casa, analicemos la escena, la familia tiene ese patio interior, está comiendo o cenando en ese patio, dentro de la casa ya no hay nadie, el pasillo circunda la propia zona, y ellos ven que de repente hay alguien dentro de casa o que se mueven las cortinas, y luego ven a los niños. E incluso en más de una ocasión han llegado
a correr hacia el interior de la casa para ver quién eran esos niños, si era alguien que se estaba colando dentro de sus casas fruto de alguna gamberrada, ¿no? Cuando echaban a correr, llegaban al pasillo, veían cómo ese grupo de niños desaparecía prácticamente al final de una de las habitaciones del pasillo. Cuando llegaban a esa habitación, allí no había absolutamente nadie. Pues la verdad es que el caso además es de libro en cuanto a la sucesión de ese crescendo del que nos hablabas antes, Iker, porque efectivamente, según la literatura paranormal, primero empiezan los fenómenos sensoriales, los sonidos, los olores, sensaciones térmicas, esos primeros ruidos que notaban en la casa. Luego ya empiezan las visiones. Luego esas visiones... Es una segunda fase, ¿no? Esto sí. Nunca se ha analizado, yo creo, por fases, pero la segunda fase sería esa. Sí, hay literatura al respecto, hay 5 fases. Vaya. Hay 5 fases. La primera es la de las sensaciones y además es un calendario, o sea, van cronológicamente. La segunda es las sensaciones audiovisuales en cuanto a que empiezas a ver figuras. Y luego ya en la 3, 4 y 5 empiezan las físicas. Cuando digo físicas es en la tercera se empiezan, por ejemplo, a accionar los interruptores de la luz, a abrir y cerrar puertas, a suceder cosas normales de forma anormal. En la cuarta lo que suceden ya son cosas absolutamente extraordinarias, es decir, ya las cosas salen despedidas, hay roturas inexplicables de objetos, hay levitaciones a la vista de todo el mundo. Y la quinta, que esperemos que no sea el caso de esta noche, es cuando el fenómeno se torna agresivo y los efectos físicos empiezan a verse en las personas. Golpes, mordiscos, arañazos, señales en la piel, etcétera, etcétera. Y todo eso, curiosamente, como muy bien decía Javi, empieza siempre con muy poco. Y de alguna manera, como si se fuese retroalimentando, va cogiendo energía, va cogiendo entidad, y todo eso que empieza a suceder externamente a los testigos termina afectando al cuerpo de los testigos de alguna forma, que es cuando ese fenómeno les toca. Santi, esto me parece tan interesante y yo no lo conocía. Es decir, en el aspecto incluso de la ufología, por ejemplo, ha habido muchas clasificaciones de fases concretas. Y yo decía ahora, bueno, y en estas desapariciones habrá algún tipo de baremo. Santi, en cuanto a ese baremo, y como es tan interesante y es de cajón y tiene, parece, cierta lógica o sentido, o quiere decirnos algo, esta especie de espiral del misterio, cuando a veces se desarrolla y no hay un final y sigue, podría resumirme casi en titulares punto por punto. Me parece interesantísimo, Santi. ¿Las 5 fases concretas? Pues mira, fase 1, fase sensorial, puntos fríos, extraños olores, extraños sonidos, pasos. Fase 2, ya las sensaciones audiovisuales se concretan, ya no estamos oyendo ruidos extraños, sino ya directamente susurros, voces, risas, vemos figuras que se desplazan. En la fase 3 ya casi se puede empezar a hablar de poltergeist, porque ya empezamos a que los objetos físicos se ven afectados, los interruptores de la luz, las puertas de los armarios, las puertas de las casas, hacen su acción normal, pero sin que nadie la ejerza sobre ellos. En la fase 4 se avanza, gana ímpetu el fenómeno y empiezan a moverse objetos solos, a incluso salir despedidos, volar, aparecer y desaparecer objetos misteriosamente. Lo típico que lo dejas algo encima de una mesa, te vuelves y ya no está. Y finalmente en la fase 5 es el testigo el que empieza a notar el fenómeno sobre sí mismo en forma de tacto, de golpes incluso, de arañazos, etcétera, etcétera. Ahora tenemos una especie de guía para saber incluso en qué momento de la historia nos encontramos dentro de estas 5 fases. Son las 2:15, conectamos con Carmen para saber si esa llamada de atención que hemos lanzado en torno a este lugar concreto de la capital de Albacete ha tenido un eco, tiene una respuesta. Hay personas que dicen que pasan cosas, personas que pueden opinar completamente a la contra. En el fondo, si este tema está ahí, presente. ¿Está presente, Carmen, el tema o no?
Pues sí, parece que está presente. Incluso tenemos vecinos de la zona. A mí, con las descripciones que estabais viendo, se me estaba poniendo la carne de gallina, porque además me estaba imaginando, ¿os acordáis de la película El espinazo del diablo? Totalmente. Esos niños en blanco y negro desdibujados. Mira, te quería preguntar además, como tú estás en una especie de mini estudio, que es un despacho muy grande, lleno de miles de libros, te imagino, con no mucha luz, con 2 perritos guardianes. Completamente apagada. Con 2 perritos guardianes, eso sí. Pero claro, encima, es que no sabéis cómo es la biblioteca de Carmen. Libros antiquísimos de demonología, de apariciones, de lo místico. Y yo le preguntaba hoy, ¿cómo será, verdad, hacer radio con un micrófono, unos cascos, escuchar el programa desde dentro y desde fuera al mismo tiempo, y no como aquí, sino rodeada de esos objetos de poder que son los libros? Y estos fenómenos, esta sensación, imagino que tiene un pozo muy especial, y yo no sé en qué fase estaremos, pero tiene que vivirse de una manera muy especial, ¿verdad? Se vive de una manera especial, y estamos, yo creo que en la primera fase donde se escuchan los ruidos y los perros detectan y salen corriendo, incluso ladrando en ocasiones porque están escuchando cosas, no sé si raras o no, pero algo oyen. Seguro que no, son guardianes. ¿Y qué dice la gente de Albacete? Pues vamos con algunos de los mensajes. Paco Nieto nos decía: he vivido en ese bloque 20 años. Mi madre siempre dice que oye ruidos muy raros. Nicolás dice: buenas madrugadas, escribo desde Albacete. Estos sucesos ocurren desde hace muchísimos años. Hace siglos hubo un convento con su cementerio propio. Es una historia conocida aquí. Soy vecino de ese bloque. Nuestro perro se quedaba mirando fijamente al pasillo muy a menudo. Isabel nos comentaba que vive a 200 metros de la plaza de la que estamos hablando, que está a cuadros, que un amiguito de su hijo vive allí en la misma plaza y que no se puede creer que se enterará de todo. Viviendo en Foncalet, en el Alicante, me ocurrieron cosas que me cambiaron la vida. Dicen que allí había un cementerio. Se trata de la prisión de Alicante. En Alcalá de Henares también nos dicen desde el cuartel de la brigada paracaidista que algunos soldados han visto una monja paseando. Incluso alguno aterrado pues dice que ha abierto fuego. Francisco, el universo a nivel cuántico nos brinda visiones de planos existenciales que somos incapaces de comprender. Nuestro cerebro se esfuerza por darle sentido, pero está velado por el sentido común. Y hay una cosa importante, tenemos un racimo, incluso dando teorías, luego veremos si se confirman o no, o hay una leyenda urbana, sobre qué pasaba en este lugar concreto de Albacete. Vamos a guardarlo un poco como sorpresa, para ver qué pasó realmente en ese lugar, en esta plaza que había antes, realmente que había algo en el subsuelo, había algo que perturbaba. Parece ser que las obras que se producen hace no mucho tiempo, y ahora creo que había obras de nuevo, sí que impulsaron de nuevo los fenómenos. Dentro de las 5 frases que ha dicho Santi, el incorporar obras parece que es otro gran clásico. Teníamos la encuesta lanzada, sí, y recordamos, por supuesto, el asunto de los libros, ¿no? Tenemos esa encuesta que ha variado muy poquito en ikerjimenez.com. Además van a poder seguir votando toda la semana porque queremos saber más de nuestra audiencia. ¿Cómo escuchas Milenio 3? En directo el 50,6% de la gente y por internet 49,4%. Tenemos mitad y mitad, y que esto varía muy poquito. Vamos a dar las vías de contacto: milenio3 con número @cadenaser.com, www.cadenaser.com, donde nos dejan esos mensajes breves que segundo a segundo vamos subiendo, y también La Nave del Misterio, tanto en Facebook como en Twitter como en Google+. El regalo, pues toda la saga de Caballo de Troya, un único regalo, pero son 9 libros, entre todos los mensajes que nos lleguen a esas vías diferentes de contacto. Menudo regalo de Navidad, la serie completa de Caballo de Troya gracias a Planeta. Vamos a hacer una cosa, vamos a continuar, porque sobre los niños, sobre este fenómeno concreto, que entraría en una visión clarísima de esa fase entre la segunda y la tercera, donde eso empieza a interactuar y empieza a presentarse, hay más. Es que en otras casas, Javi, tú has encontrado los testimonios, otras mujeres, otras personas, otras familias han visto no un niño. Esto es curioso, Santi. Han visto el grupo de niños. La explicación psiquiátrico-psíquica. Hay un contagio, hay un primer caso que contamina a los demás. Es raro, ¿eh? No conozco muchos casos de vecinos diferentes que hablen de grupos de niños. En algunos casos incluso entrar por diferentes motivos en una casa, encontrarse al grupo de niños en el pasillo y salir corriendo. Los viandantes, digamos, las personas de carne y hueso, salir corriendo ellos y dejar prácticamente ahí la puerta por la impresión, ¿no? Y lo curioso que descarta esa teoría del contagio es que este otro caso de visión de niños que vamos a escuchar tuvo lugar
en el bloque de enfrente, es decir, no en el bloque del que estamos hablando principalmente. Tuvo lugar además en otro periodo de la historia, digamos, y también tuvo lugar con unas familias que no se conocían entre sí y que su testimonio se llegó pues por intermediación de otros vecinos. Parece ser que eran personas que entraban en la casa, un grupo de personas jóvenes, y se encontraban con algo absolutamente inesperado. Pues sí, que hicieron que se fueron los padres fuera y los hijos, pues jóvenes, se llevaron a los amigos. Y los niños, los mismos que dicen que salen aquí, que salieron en el pasillo. Y salió uno y los vio, o dos o tres, y empezaron, ahí hay unos. Y ya el hijo, que se ve que lo habían visto otras veces, empezó, vámonos. Y se bajaron. Esos sí vendieron el piso enseguida. 2:21. Vendieron el piso a raíz, o por lo menos según el hecho de abandonar la casa con las apariciones. Sí, ningún vecino se atreve finalmente a afirmar que sea por esta causa, pero sí que nos dicen que es en un periodo muy cercano a este tipo de avistamientos. Y no son los únicos de quienes hay constancia de que dejan el piso. Estos sí reconocen finalmente que es a causa de estos fenómenos. Hay unos que pues confirman, ¿no? Que viven bastante angustiados, que ese tipo de experiencias les está incomodando, haciéndoles la vida casi imposible, y llegan a dejar el piso. Y es que el tipo de visiones empieza también a aumentar, a ser aún más rocambolesco, digamos, porque porque el grupo de niños está como en el imaginario colectivo, ¿no? Pero ¿y qué ocurre cuando la gente de pronto empieza a hablar de la visión de monjes que caminan también por los pasillos de sus hogares? Estas son las voces de los testigos que hablan de la transformación de ese fenómeno en diferentes pisos modernos. La casa tipo, ¿podríamos definirla, Javi? ¿A qué nivel estamos hablando de casas de cuántos metros cuadrados, o estructura en un pasillo, 3-4 habitaciones? Bueno, son casas bastante amplias, unos pasillos muy largos, a lo mejor 4 o 5 habitaciones. ¿Patios interiores? Sí, patios interiores, salones también bastante amplios, es decir, son casas que no son desde luego pisos tampoco de estos últimos años, pero son bastante modernos para provocar inquietud, ¿no? Como algo pues cotidiano. Bueno, entonces, en ese ambiente, en esa perspectiva, las variaciones dentro del fenómeno, variaciones que nos explica otra vecina de una forma, yo creo que perfecta. Están pasando cosas que no entienden. Los niños desaparecen y aparece esto otro. Deja de verse el fenómeno de los niños y es sustituido por esto. Bueno, ahora nos lo explicas, Javi. Pero sí hay vecinos que dicen que ven como la sombra de un hombre gigantesco, de 2,5 metros incluso más, pero sin distinguir ojos, ni bocas, ni nada, lo que es la silueta. Hay unos vecinos que dicen que ven un fraile, pero no le ven el rostro, y que se pasea por el salón y por el pasillo. Y a esta persona se le echaba como encima en la cama, y la presionaba contra el colchón. Aquí acabamos de hacer alusión a otro clásico, y sería la última fase. El fenómeno Santi interactúa con las personas. Muchos psiquiatras hablarán y vamos a hacer un dossier sobre eso, parálisis del sueño, terror nocturno. Pero ¿qué definición? Albacete, una casa normal, un vecindario normal, un fraile, la imagen de un fraile, y que una de las vecinas decía que había notado cómo en la habitación presionaba contra la cama a la persona. Todo un clásico. Todo un clásico que me ha descuadrado toda la imagen que tenía del caso, porque claro, cuando yo iba a hablar de niños, de frailes, me imaginaba lo que se viene siendo un espectro, que a diferencia de un fantasma, digamos que el espectro es un fragmento de película que sucede delante de los ojos del testigo, que va a lo suyo, que no interactúa, no parece darse cuenta de la presencia del testigo, parece como un momento congelado de una vida remota. Pero evidentemente interactuar, y de esa forma además tan terrible, ya nos dice cosas muy diferentes. Y hay una pregunta que además yo siempre me he hecho y que algún día deberíamos, si no intentar explicar, por lo menos tratar de alguna forma. Y es, en toda la casuística de apariciones que hay y que hemos tratado aquí a lo largo de todos estos años,
porque hay un porcentaje tan altísimo de religiosos y religiosas, de monjes y monjas. ¿Qué sucede con esas personas? Que a lo mejor... ¿Tuvieron en vida algo especial? Claro, a lo mejor la forma de vivir, de llevar a cabo una espiritualidad muy especial, de sentir la existencia de una forma... Qué interesante, Santi, porque es verdad, claro, que la casuística es amplísima, mucho más que figuras normales. Sí, o sea, las figuras de religiosos y religiosas son un auténtico clásico. Por poner un ejemplo, hospitales encantados hemos tenido a decenas y hemos tratado en estos años, pues como para hacer un monográfico largo. ¿Por qué la inmensa mayoría de los fantasmas que se ven allí son de monjas? No son de médicos, no son de enfermeras, no son de celadores, ni siquiera de pacientes. Son de monjas. Es Qué buena pregunta. Uno de esos detalles que siempre me ha llamado vivamente la atención. Qué buena pregunta. Personas que viviendo de alguna forma cerca de lo espiritual quedan ahí, no sé, es un enigma tremendo, pero mira, por ejemplo, Carmen, yo os lo digo, sé que exactamente en su lado derecho tiene ahora varias estanterías llenas de libros antiquísimos donde se habla de apariciones. Yo no sé si en alguna ocasión, yo no recuerdo, la aparición sí, por supuesto, de un fraile, de una figura con un traje talar, clásico absolutamente, pero que esa figura esté relacionada con miedo nocturno o con parálisis del sueño, que es esa sensación de que te ahogan en la cama, que te presionan contra la cama. Yo no sé si tú en tu casuística de libros que hablan de apariciones místicas o visiones de los místicos, que parece que se abren a un mundo donde luego todo esto es posible, pero no recuerdo figura de religioso que se aproxime a la alcoba y presione a la persona. ¿Crees que hay algo? No, yo creo que en los místicos son más figuras demoníacas las que se aproximan a los lechos, a las camas, a las celdas de estas personas y las que las atacan en determinado momento, pero que yo recuerde ahora mismo figuras de frailes o de apariciones, que los mismos conventos se aparezcan a otros, pues no. Javi, se solapan los fenómenos, es decir, dejan de aparecer los niños y luego va esto que parece como mucho más oscuro, o se intercala todo esto y muchos vecinos van viendo diferentes fenómenos de esa misma película. Es que es bastante complicado porque, claro, no todos han hablado a la vez. Poco a poco algunos se han ido animando y probablemente a partir de esta noche muchos otros sigan animándose a contarnos cosas. Por eso es muy difícil ordenar cronológicamente todos estos fenómenos. Parece ser que han ocurrido simultáneamente y que en cada casa hay algunas en las que se mezclan los fenómenos, pero donde aparecen los niños suelen ser los niños los que aparecen. Y en la casa donde aparece, por ejemplo, esta figura de un monje que también además describen con una especie de hábito marrón, con su gran capucha puesta también sobre la cabeza, ellos aseguran que eso es lo que ven. Parece que no se entremezclan los fenómenos. Y luego un clásico que a mí me da bastante respeto, porque lo he perseguido tantas veces a este clásico, en diferentes lugares, incluso al aire libre, ¿no? En la aparición delante de unas personas en una carretera secundaria. La figura muy alta, extraordinariamente alta, o sea, amorfa o deforme en su constitución, 2,5 metros decían, que a veces va como un poco encorvada, o una silueta, pues como de alguna forma creó el cine alemán del expresionismo, de Nosferatu ascendiendo con su sombra, ¿no?, por esa escalera. Aparece también aquí, que es como una cosa que dices, ¿qué pinta esto en mitad de esta fenomenología, ¿no? Hablan de una figura, lo decía esta mujer en concreto, Carmen García, de una forma sin tapujos, una figura de unos 2,5 metros. Eso es lo que además aseguraban muchos vecinos haber visto. Y a ella le iban contando todos estos testimonios, ella los iba recogiendo. Se convirtió un poco en reportera en el aspecto, ¿no?, de que iban legándole testimonios. Claro, y ella no esperaba ni mucho menos vivir algo así. Ella, había escuchado los sonidos, había tenido esas experiencias de cambios de objetos de lugar y cosas así. Pero fíjate, hace varias noches, Carmen me contaba, estando justo en el lugar donde ocurrieron los hechos, en su dormitorio, me decía que hacía varias semanas ella se había ido a acostar como otra noche cualquiera, y cuando estaba ya a punto de dormir, vio pasar por la puerta de su habitación, que daba ese eterno pasillo, a una extraña figura.
la figura de la que todos los vecinos le habían hablado, o muchos vecinos le habían hablado, una sombra negra que parecía moverse además casi como un robot. Y llega un momento que esta mujer, que es un peldaño más valiente que los demás, hay que decir, o arrojada, le dicen, y estamos hablando de final de los 80 en este caso, es un momento de verdad, Santi, además donde las psicofonías empiezan a pegar fuerte, se empieza a divulgar, que con uno de esos viejos cassettes de doble petina intente grabar. Y pasan cosas. Ella lleva a cabo una investigación, además nos decía que sin mucho conocimiento sobre el tema, y lleva a cabo, es muy interesante lo que hace, porque lleva a cabo investigaciones de diverso tipo, tanto antropológico como histórico como paranormal, por lo que está viviendo. En este caso por ser testigo y querer saber. Claro. No sin ningún afán de divulgar o de... No, ella simplemente quería dar respuesta y decía que tenía la leve sospecha o la inquietud de que allí tenía que haber algo, porque todo aquello no era para nada normal. Por lo tanto, pues lleva a cabo una de esas sesiones de psicofónicas para intentar captar algo, y si quieres vamos a escuchar a Carmen García contándonos. Hemos grabado psicofonías de una manera así muy... lo que es un radiocassette de toda la vida, con 2 pletinas, pero nos salieron 2. En una se oían cantos gregorianos, rezos. Era la voz, desde luego, que parecía de una mujer, que decía, te salve Dios. Se oía también la voz de un niño, que decía, ven. Y sin embargo, la siguiente psicofonía, ahí era una voz muy grave, parecía así más masculina, y decía, iros ya. Y luego, insultos. Por desgracia no tenemos muestra de ese fragmento de cassette en concreto. Han pasado muchos años y ellos confirman, una de las familias confirma que esto se grabó. Lo confirman además tanto esta persona, Carmen García, como su madre, como varios testigos que estaban allí, que habían escuchado las cintas. Finalmente, pues esas grabaciones desaparecieron, por desgracia, y no tenemos acceso a ellas. Tenemos que confiar en el testimonio tanto de ella como de varias otras personas con las que hemos hablado. Toda esta panoplia que diría Santiago Camacho está ahí. Y además a veces las psicofonías, sea lo que sean las psicofonías, que yo no sé lo que es, registran en ocasiones en un mismo lugar, por lo que parece, también esa amplia variedad de mundos en las mismas grabaciones. Sí. Y además que si esto es así, no lo pongo en duda, como lo relata la testigo, señalar, como sabemos todos los que hemos hecho la experiencia alguna vez, que esto de la psicofonía no es ni mucho menos llegar, besar el santo y que te salga una voz, un gregoriano o un señor diciendo que te vayas o cualquier otra cosa, sino que es largo, tedioso, a veces salen voces o fenómenos o sonidos que son difíciles de identificar. Porque hablaba con mucha seguridad de un rezo. Efectivamente, es decir, estamos hablando de esas que también las hemos oído y que también se han dado, que son clarísimas, que se escuchan con una nitidez importante, pero que son raras, son una entre muchísimas. Y efectivamente, casi todas suelen dar en lugares como Belchite, como otros lugares que tienen ya de por sí una cierta tradición, una cierta fama, y que el consenso, al menos entre los que creemos en la fenomenología, es que de alguna forma son escenario de algo extraordinario. Ahí está la pregunta, Santi. ¿De qué ha sido escenario? ¿Qué escenas se han vivido ahí antes de la construcción de esos pisos? ¿Quizá tiene que ver con el cuartel o no? Vamos a intentar descubrirlo. Esa es nuestra máxima motivación ahora. Pero atención a la página que se abre en este libro, de este dossier, de este expediente, porque esto es muy sorprendente. Damos paso a la investigación criminológica, damos paso a la cantidad de sucesos luctuosos ocurridos en algunos de esos bloques. Javier. Sí, yo me quedé muy alucinado. Y bueno, recuerdo, por ejemplo, esto ocurrió casi al llegar a la casa de Carmen García, con el investigador de Albacete, Carlos Navarro, que además estuvo también. Y recuerdo que nos miramos muy impactados cuando la testigo nos empezó a contar, nos abrió este expediente del crimen y nos empieza a enumerar casos muy trágicos ocurridos en toda esta manzana. Hasta además se ha comprobado a veces que el 112 ha hecho más visitas a esta calle y a esta zona
más que a todo el resto de la capital de Albacete. Además es curioso que aquí de vez en cuando oyes la sirena y te asomas y efectivamente. ¿Efectivamente qué? Pues te enumero. Yo empecé a tomar nota como loco porque ella hablaba rápidamente, comentaba varios casos y tuve que escribir. Fíjate, en ese edificio, intento de suicidio con muy graves consecuencias para la persona que quedó muy mal herida. Un suicidio que consumado, digamos, entre comillas, un accidente de un niño... ¿Por disparo, ahorcamiento, se sabe algo? Sí, se tiró por una ventana y cayó a esta plaza. Accidente de un niño de 4 años que estaba haciendo su cama y cayó por una ventana de un 4º piso y igualmente falleció. Pero no solo en este edificio. Ella me comentaba en el mercado de Villacerrada, de Albacete, un carnicero que aparece ahorcado dentro del propio comercio. Residencia Cervantes, otro suicidio. Muy cerca un vecino también que atesta 20 puñaladas a su novia y después se suicida. Terrible, y no era la única persona que me había hablado de esto. Otras personas que no han querido hablar, pues también me comentaban que incluso, fíjate la escena, estando en la propia plaza del periodista Antonio Andújar, habían visto caer el cuerpo de una persona a la que ellos mismos conocían. Luego, Javier, que es un amigo de las hemerotecas, siguiendo la estela, por supuesto, de Alardo Prats, revisita la de Albacete y va viendo algunas de estas pistas sueltas en la prensa, ¿no? Es decir, ¿tendrá que ver? ¿Será una pura casualidad o no? Es curioso que los vecinos tienen la sensación de que el nivel de luctuosidad o hechos supera con creces al resto. Ahora, es una sensación muy personal ante el impacto que producen estos sucesos, por ejemplo, tan traumáticos, ¿no? Como el suicidio precipitándose por una ventana. ¿Es un poco leyenda o es verdad? Hay sitios así. No voy a decir el lugar por no condicionar a nadie, que la sugestión también es muy mala. Pero hay una ciudad dormitorio de una gran capital española que muchos de sus habitantes las conocen con el sobrenombre de la segunda oportunidad, porque el índice de dos cosas que además aparentemente no tienen nada en común: el índice de divorcios, de ahí viene lo del nombre jocoso de la segunda oportunidad, y el índice de casos de cáncer son llamativísimamente superiores a la media nacional. Y ha habido todo tipo de especulaciones sobre si las aguas subterráneas, que las hay, si sobre ciertos yacimientos cristalinos, que los hay en el lugar, si sobre qué energías telúricas o qué incluso yacimientos arqueológicos, que también los hubo en el lugar, pudieran haber afectado a esto. Pero el dato estadístico existe, es decir, en este lugar, que insisto, pues para no sugestionar ni condicionar a nadie, no voy a decir cuál es, esos dos índices son muy llamativamente por encima de la media nacional. Y efectivamente hay sitios así, y es un misterio, o sea, nadie sabe por qué hay lugares que están marcados para que algo suceda. Acuérdate del famoso triángulo de los suicidas. Estaba pensando en él. Eso sí iba a decir yo también, los árboles donde se suicidan familias enteras. Y además eso también es un misterio, que uno tras otro en la zona del los Alcalá familiares Real. Exactamente, los familiares además eligen las mismas ramas de los mismos árboles para quitarse la vida. Y que es un incremento, no tengo ahora vuela pluma el dato concreto, hicimos el reportaje en su día, pero como que cuadruplicaba o quintuplicaba a nivel mundial y además luego entrevistando a las personas, y es un tema muy delicado, pero que sentían un impulso, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sentían un impulso y personas sin ningún problema se iban al olivo y se ahorcaban. O el bosque de los suicidios, del que hablamos, donde iba la gente a perderse y a suicidarse de todas las maneras posibles, y se encontraban restos cada 2x3 de gente que se había quitado allí la vida. Vamos a ver si ahora, en unos minutos, tenemos más datos de gente que conoce cosas, porque Javier Pérez Campos se ha encontrado, como siempre, con la dualidad que hemos expresado al principio. La valentía solo de algunos testigos, que incluso recogen testimonios, y la cerrazón en ocasiones, el mejor no hablar de esto, el apartarlo, aunque uno incluso lo sufra, porque hay cosas que deben quedar bajo la alfombra, ¿no? Nuestra obligación, evidentemente, es sacar todo esto a la luz para saber más. Pero es que, atención, aquí hay un giro muy importante. Aquí hay un giro muy importante en este preciso instante. Acude nuestro compañero hasta la alcaldesa de Albacete,
para saber más de algunas cosas. Hay que investigar en ese emplazamiento, Javi. Sí, vamos a escuchar ahora después a la alcaldesa de Albacete hablando para varios medios de comunicación sobre algo que había ocurrido. Si quieres, antes de todo, para que la gente entienda esas declaraciones, te leo algunos titulares de prensa. Venga. Del 18 de agosto de 2010, el día de Albacete. Las obras destapan un yacimiento arqueológico en pleno centro. Al parecer, estaban llevándose a cabo unas excavaciones para el soterramiento de unos contenedores y ahí es cuando llegó la sorpresa. Aparecen unos huesos. El día 19 de agosto de 2010, hallados los restos de un convento del siglo XV. El pueblo de Albacete, 19 de agosto de 2010. Siglo XV. Los restos de la plaza periodista Antonio Andújar son humanos. La Tribuna de Albacete, 19 de agosto de 2010, un estudio arqueológico fechará los restos humanos hallados. Me estás diciendo, con titulares de la prensa local, que 20 años después de toda la amalgama de testimonios diversos e incomprensibles de una zona muy concreta, muy precisa, personas que no sabían lo que había bajo su suelo, claro, de pronto, como por casualidad, y hombre, hay que decir que toda esa zona de Albacete ha estado siempre además muy ligada a la cultura ibera, la cultura funeraria por excelencia antes de Roma, en nuestro país, y que se descubre no solo un yacimiento con huesos humanos, sino que además se descubre los cimientos, las bases de todo un convento. Y nadie sabía exactamente que eso estaba allí. Hay personas que sospechaban, como ya te avanzaba antes, que allí tenía que haber un enterramiento o algo, porque decían que si no, no era para nada normal. Vamos a escuchar a Carmen Oliver, alcaldesa de Albacete, en agosto de 2010, hablándonos de este hallazgo. Quiero agradecerle también la colaboración ciudadana a un chico que además es arqueólogo y que por casualidad pasaba por ese entorno y nos llamó hace la tarde de ayer, de antes de ayer, diciéndonos que había observado estos restos. Evidentemente, inmediatamente paramos las obras y comuniqué a la delegación, a la Junta de Comunidades, que habían aparecido restos humanos y restos arqueológicos de una edificación en ese entorno también. O sea que si faltaban peldaños para lo clásico de un fenómeno, tenemos obras que movilizan cosas, tenemos un yacimiento arqueológico y tenemos esa conexión que decía Santiago Camacho con lo espiritual religioso justamente allí. Y tú quieres indagar todavía más, y creo que vas a hablar con una de las conservadoras, una de las archiveras, una de las investigadoras. Cuéntamelo tú, Javier, porque es que hubo más cosas, hay que saber más de ese emplazamiento. ¿Tendrá que ver con la visión de un fraile? ¿O es que la visión de ese fraile o esas figuras de monje son tan arquetípicas, están tan dentro de nosotros que no tienen que ver? ¿O sí? ¿O es curioso que esté justo apareciendo eso sobre el vertical de esos hallazgos? Vas a saber más con especialistas. Sí, acudimos, este era ya el último paso de la investigación, acudir al archivo histórico para ver sobre el terreno mapas de la zona. Y ¿Los tienes ahí? Aquí los tenemos, mapas de 1700, mapas de 1800. Para que te hagas una idea, Plaza Periodista Antonio Andújar, año 2011, en esa misma zona, en el siglo XV, convento de San Francisco, monjes franciscanos, túnicas marrones y enterramientos en la zona. ¿Cómo puede ser posible una carambola de este tipo, no? Es mucha carambola, puede ser, pero es tremenda. No, mucha casualidad me parece, efectivamente. O sea, 20 años antes las personas en esos pisos nuevos, sin saber nada de la historia, hablaban de los monjes con hábito marrón. Hablaban, y además, fíjate, antes cuando decías que si podía haber sido un fenómeno de contagio psicológico de alguna forma, eso no es así. Cuando alguien en un vecindario, y alguno a lo mejor de nuestros oyentes tiene la amarga experiencia, dice, no, pues yo en mi casa pasan cosas raras. Es muy raro que alguien te diga en la mía también, sino que venga. Más bien, tú estás loco. Efectivamente. No es un fenómeno normal el de que de repente se vaya sumando la gente a la moda de ver cosas en casa. Con lo cual, efectivamente, la carambola es muy, muy, muy llamativa. Si aún quedaban cabos sueltos, te digo más. Aquí podemos, de alguna forma, emplazar las visiones de frailes que tendrían un sentido en esta historia tan tremenda.
Pero ¿y qué pasa con las visiones de los niños? Pues mira, Albacete 1700, justo frente al convento de San Francisco, tenemos otro convento de monjas franciscas. En la misma plaza. 1912, en ese mismo emplazamiento, aparece ese edificio, pero con una única palabra que parece dar aún más sentido a toda la historia: hospicio. Pocas veces, Santiago, ¿verdad? Las piezas de un puzzle, el niños, armazón, los monjes, las monjas, los niños que describían los vecinos hace 20 años como de otro tiempo, con batines, con un corte de pelo de otra época, y en la misma plaza había un hospicio a principios del siglo XX. ¿Escuchamos a este especialista? Sí, vamos a escuchar a Elvira Valero, que es la directora del Archivo Histórico. Hay testamentos, por ejemplo, antiguos del siglo XVII, en la que la gente más acomodada de Albacete pues da una limosna o sufraga unos gastos, y a cambio de eso tiene el privilegio de ser enterrados en la capilla mayor. También se enterraban con el hábito de San Francisco, eso lo especifica el testamento. A veces la propia investigación de lo extraño acaba conduciéndole uno a mapas de agos antiguos, y qué sensación, qué emoción cuando, y tienen los planos encima de la mesa, a mi derecha, en la oscuridad, al final de la mesa, mi compañero Javier Pérez Campos, cuando uno, como si fuese un calco o una superposición, coloca el plano actual de la ciudad de Albacete y coloca el antiguo debajo, y ve que, bueno, es como el inicio de una película, ¿no? Que se puede marcar una X. Sí, se puede marcar, porque también hemos conseguido, gracias a Elvira, ese mapa, ese plano del convento, y justo este recuadro donde dice antigua iglesia del convento, casualmente el lugar donde se llevaban a cabo los enterramientos, ahora dice Plaza Periodista Antonio Andújar. Pues yo, ¿qué quieres que te diga, amigo? Me quito el sombrero, y eso que has tenido, como tantas otras veces, la dificultad del no, esto no puede salir de aquí, y ahora cada uno que piense libremente lo que le dé la gana, que nosotros también pensaremos lo que nos da la gana. ¿Qué ocurre? Que la superposición, como en ese viejo libro de la historia, algo debe querer decirnos. Santi ha lanzado, dando un paso más, no solo comentando la casuística, sino lanzando una pregunta casi filosófica: ¿por qué la cantidad de personas que tienen que ver con el ámbito religioso apareciéndose? ¿Qué poder hay ahí? ¿Qué columna hay ahí distinta? ¿Por qué la sociedad, el pensamiento, lo que se ha convocado ahí? Y cada uno que piense libremente permanece, porque podría ser muy injusto que personas de una vida espiritual de alguna forma estén más propensas a quedarse en algún sitio. Podríamos verlo así desde fuera, muy sencillamente y muy banalmente seguramente, pero algo ocurre, o al revés. La elevación de ese tipo de personas, de ese tipo de mística, de ese tipo de espiritualidad, hace que se quede ahí. Bueno, casos paralelos tendríamos, como decía antes Santiago Camacho, para varios dossiers. De los más desconocidos, y que son como un calco de este, en la calle Aníbal de Linares, en el año 95, hubo una serie de alaridos terribles, una serie de sonidos como de un agonizante, una investigación policial, intervención de las fuerzas de seguridad, provincia de Jaén. Y es curioso, Albacete, Jaén y toda la zona antigua de los íberos, turdetanos, yacimiento arqueológico con huesos bajo justo las casas donde esto ocurría. ¿Es suficiente que un yacimiento esté ahí debajo para darle una significación a un fenómeno? No, pero es una constante que tiene que hacernos pensar. Sí. En Cádiz, 1980, una barriada bastante humilde de las afueras de Cádiz sufre fenómenos parecidos a estos, algunos muy visuales. Por ejemplo, decían la aparición de un niño al final de un pasillo en una casa bastante humilde junto al balcón, mirando, un niño que evidentemente no existe, un niño que se disuelve, pero un niño que ven varias personas en diferentes pisos. Y luego, como ha comentado Santi, la panoplia casi completa de las 5 fases. Había un testimonio de alguien en la ducha, y a través de las cortinas de la ducha ver al niño dentro del baño, y no hay nadie. Resulta que hay unas obras para hacer un aparcamiento
Y esas obras, las palas de las excavadoras se topan con algo. Algo que apareció y que tú has recuperado a doble página en los periódicos de Cádiz. Lo llamaron el sepulcro global de los niños. Se encuentra un cementerio fenicio con unas 80 tumbas de niños en diferentes posiciones, diferentes posturas, los huesos enteros, la posición a veces fetal, las lápidas en forma redondeada, un extraño lugar, no se sabe si de enterramiento o de sacrificio, justo debajo de ese moderno bloque un tanto de características muy humildes, de realojamiento casi, encima de ese lugar. Y solo se descubre cuando las obras tocan la piedra antigua. Estos casos ocurren y pasan. Ahora, nuestros amigos, ahí está la investigación, y una investigación de libro realmente sorprendente, donde las haya, el puzzle como que se amolda, ¿no? La tuerca que entra perfectamente. ¿Nos contarán algo más los amigos de Milenio 3, Carmen? Pues sí, que nos cuentan muchos casos que han pasado en otras localidades. Luis No González, en la por zona ejemplo, no en esa zona, no tenemos en la más zona testimonios. tenían conocimiento de las obras que se habían realizado. Nos decían que, por ejemplo, posiblemente los restos son de monjes, ya que en esa plaza hubo un convento, nos lo decía O sea, Puchu, que esto lo sabía la desde gente, pero claro, Albacete. en el 2010 fue muy público, Claro, ¿no? se Pero no en el publicó. año 82, por ejemplo, cuando empezaron los fenómenos. Qué curioso. No, nos hablan siempre de las noticias que se publicaron a raíz de esas obras que se hicieron y del convento de San Francisco, que además, lo apuntabais antes, del siglo XV, el más antiguo, que se encuentra en Albacete. Nos escriben de allí diciendo que Miguel Ángel, por ejemplo, dice una cosita: Albacete fue una de las provincias que más fusilamientos tuvo en la Guerra Civil. No tendrá nada que ver, ¿no? Habéis apuntado que había un orfanato, ¿no? Ahí muy interesante, es anterior a la Guerra Civil. 1912 aparece en los planos de Javi, pero es muy interesante. Yo lo hablaba hace poco con dos buenos amigos, Alberto Cerezuela y Paco Pérez Caballero. Tendrá que llegar el día en que se aborde el tema de marcas de la Guerra Civil, pero no a nivel político, sino a nivel del misterio, ¿verdad? Efectivamente, porque hay supongo que muchos lugares donde hay cicatrices de uno y otro bando. En cada provincia hay un sitio donde se asimila misterio o se comenta misterio en trincheras, lugares de este tipo, ¿no? Sí, y de hecho, fíjate que estaba yo acordándome de una cosa que había mencionado alguna vez en este programa. No tiene que ver con la Guerra Civil, pero sí con esos lugares donde luego aparecen huesos. Fíjate que yo de mi infancia tengo dos recuerdos de dos sitios que me parecían especialmente oscuros y especialmente siniestros. Y mucho después me enteré de que debajo de esos lugares había enterramientos. Uno de ellos lo sigue teniendo todavía. Uno era el Galerías Preciados de Arapiles, de la calle Arapiles. Que encontraron 400 o 500 esqueletos allá abajo. A mí me llegaba a dar miedo de pequeño y me parecía, como en el siguiente sitio, donde todavía aún me lo parece, que la luz era como más tenue, como que había algo que se tragaba la claridad. Y la otra es el andén del metro de Tirso de Molina, que eso lo supe gracias al maravilloso libro de Clara Tahoces sobre misterios de Madrid, que dentro incluso debajo de las losas hay todavía un enterramiento que se dejó ahí cuando se hizo el metro en su día. Y los conventos en honor a San Francisco algo deben tener, porque me estoy acordando de que en Vitoria, el convento de San Francisco, que aún está en un patio interior, que por cierto está al lado del de casa de mi abuela, en una piña muy concreta de la parte antigua de Vitoria, ahí tenemos a nuestro gran amigo Enrique Chazarra, y está el edificio de Hacienda, las historias de la aparición de un niño, están un montón de vecinos, y es justo, y están ahí las columnas, incluso en capiteles del convento de San Francisco. Más mensajes, Carmen. Pues mira, David Argudo dice: conozco el barrio y los pisos tienen patios interiores y largos pasillos. Me da repelús solo pensarlo. Sandra Argandoña Martínez dice que acaba de pasar por esa plaza ahora mismo, que bueno, que ha sentido un escalofrío, que no sabe si eso está muy bien, ¿eh? Escuchar este programa y pasar justo por ahí. El programa, o simplemente que esa plaza tiene una energía especial. Y como te comentaba, nos llegan casos, por ejemplo, de Ceuta Dina, que vivía junto a un colegio de monjas, y habiendo niebla, si nos acercábamos se oía un coro de niños jugando de noche junto a él, también un corro. Cuando nos alejábamos se callaban en plena noche. Bueno, hay que en decir mi pueblo, que esto es importante, Carmen, que
por supuesto no hay que estigmatizar ni mucho menos que la gente es más, la gente es muy valiente y cuenta, es una zona como otra cualquiera, no hay que marcar ni tener ningún miedo. Ahora con el repelús del programa puede ser, pero que sobre todo lo que hay es gente valiente, hay que decirlo. Sí. Juan Antonio nos decía: en mi pueblo existe una casa que perdió un antepasado mío en una apuesta y en la que suceden sucesos del cuarto tipo, Santi apunta, que se han comentado. Se dice que hasta que no vuelva mi familia nadie podrá vivir allí. Yo estuve viviendo 6 meses en la Cartuja de Porta Coeli y por las noches escuchaba los pasos de unos zapatos que se acercaban a mi celda y se paraban delante de mi puerta y yo empezaba a rezarnos, lo comentaba Aitor. Luis V. González, buenas madrugadas, me llamo Luis y soy de Murcia. He vivido mi infancia en un edificio donde murió un niño delante de su hermano cayendo desde el piso donde yo vivía por el hueco del ascensor, cuando el edificio estaba todavía en construcción. He oído el grito todos esos años y mi madre ha pasado un calvario. Todavía ocurren cosas allí. Y como siempre que abrimos esta posibilidad, Carmen, un montón de personas que en diferentes provincias de España en el fondo no hacen más que constatar que esto no es, como decía Santi, no es una invención, no es una excusa, no es una creación de pura sugestión, sino que el mismo dibujo de hechos, con su misma graduación y a veces con la misma causa o el mismo escenario, se producen. Sí, son lugares marcados por la tragedia. Fíjate, nos llega un mensaje de Fran Ojeda, dice que es normal encontrar huesos de niños en monasterios y demás. Si algo me impactó mientras estudiaba historia es como en la Edad Media los niños no significaban nada. Las mujeres tiraban a los niños por un puente o los abandonaban en monasterios para que murieran. Los niños no tenían nombres hasta cumplir los 12 años. Bueno, eso es un dato que... Es una tremenda historia. Sí, tremendo. Hay que indagar por ahí, porque la atroz historia, a veces hay que contarla también, porque nosotros creemos, en general uno ve el mundo diciendo qué mal están las cosas, ¿no? Pero a veces no podemos ni imaginar lo que eran otros mundos mucho más, incluso insensibles en cierto momento. Mira, ha habido gente, Juan Antonio Barea, que ha estado en una librería que al parecer hay en esa misma plaza, es una tienda especializada en cómics, nos decía, que está situada justo en el sitio donde hablamos y que realmente pues que él se sentía mal, que al entrar en la tienda cuando su novia estaba mirando cosas, que él se tenía que salir a la calle porque notaba que le faltaba el aire en el interior y que un amigo que iba con él se salió porque le vio muy mala cara para preguntar qué pasaba. O sea, lugares donde la gente no está muy a gusto. Bueno, ¿y sugestión o algo más? Pues ahí dejamos la duda, pero desde luego el caso es como un perfecto encaje de bolillos. Gran investigación, compañero, habrá que seguir indagando. Si alguien es valiente, tiene toda la semana con las diferentes vías de contacto para escribirnos, porque Javier Pérez Campos, sabueso tras el misterio, continúa su investigación y conforme más testimonios, más cosas, más elementos, más podremos llegar a saber. Javi, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Iker, y sirva esto para que la gente nos cuente más historias. Claro que sí, ese es nuestro objetivo. Un abrazo fuerte, compañero. A la vuelta nos hablará Javier Sierra, que está recorriendo prácticamente España, el mundo de la cebachina, crónica desde México, porque ha pasado algo muy sorprendente, muy raro en México. No solo lo de esa niña que contaba Carmen, sino algo de verdad marcado a fuego de alguna forma. Tendremos, por supuesto, y además de una forma muy especial, otro testimonio, la noche es verdad que va un poco tétrica, otro testimonio raro que nos traen Fermín Agustí y Carlos Largo, o un par de testimonios, tiene que ver con bases aéreas, pero me ¿puedes decir algún titular? Mira, hay 3 titulares. La sección de conspiración de Santi Camacho hoy es triple, porque han pasado muchas cosas. ¿Me das el titular de solo una de ellas, por ejemplo? ¿Qué tal que Franklin Delano Roosevelt pudo saber con anticipación que el ataque a Pearl Harbor iba a suceder y no hizo nada? ¿Ha surgido esa noticia ahora? Ha surgido un documento que podría demostrar eso. Pues todo eso, esas noticias extrañas, después de las noticias lógicas de nuestros compañeros de los informativos de la cadena SER.